Buenas tardes a todos aquellos conectados a esta nueva sesión del Ciclo de Vida Saludable organizado por la Fundación Cañada Blanc. Y tenemos la suerte de tener hoy para tratar el tema que nos ocupa, la obesidad infanto-juvenil, una pandemia silenciosa. Como he dicho, tenemos la suerte de tener con nosotros a Empar Lurbe. La doctora Lurbe es catedrática de pediatría en la Universidad de Valencia, es la jefa de servicio de pediatría en el Hospital General Universitario, por lo tanto, tiene una gran experiencia docente y asistencial, y además es una investigadora infatigable, diría yo, en este campo. Y como dato, pues es la coordinadora o investigadora principal del CIBER de Fisiopatología de la Obesidad y de la Nutrición. Sin más, porque no vamos a hablar de su amplio currículum, vamos a empezar con el tema que nos ocupa. Bienvenido, Empar. En primer lugar, bueno, todos estamos acostumbrados, cuando estamos hablando de obesidad, a cuando vemos a alguien por la calle, decimos, pues esta persona, este joven, este niño, es delgado, digamos de peso normal, incluso, mira, un obeso. Pero eso no nos sirve. Vamos a definir científicamente qué hablamos con obesidad. Nos sirve para definir la obesidad las curvas de peso que tienen en la cartilla sanitaria todos, bueno, en este caso todos los españoles, y en nuestro caso los valencianos, o tendríamos que utilizar otros métodos diferentes o más complejos. ¿Qué opinas? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Cañada Blanc y especialmente a los profesores Juan Ascaso y Juan Viña, pues la amable invitación para poder participar hoy aquí. El niño, una de las características fundamentales es que crece y se desarrolla. De ahí que para el diagnóstico de obesidad no tenemos un punto fijo a diferencia de lo que ocurre en el adulto. Sin embargo, sí que gastamos el mismo parámetro, el índice de masa corporal. Para diagnosticar si un niño tiene un peso normal, un sobrepeso o una obesidad, están lo que son los valores de referencia de normalidad, las tablas de desarrollo y crecimiento. ¿Cuáles son aquellas tablas que están más aceptadas y cuáles las que gastamos nosotros en nuestro medio asistencial? Sin duda alguna, las de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y por qué? Los valores de referencia de la Organización Mundial de la Salud en los niños hasta los 5 años de edad tienen la característica de incluir niños de distintos países del mundo, todos ellos definidos como niños sanos y que además se han alimentado con lactancia materna. De los 5 a los 18 años ya se utilizan las tablas que se habían desarrollado antes de la pandemia de obesidad. ¿Y cómo vamos a diagnosticar si un niño tiene un peso normal? Pues cuando para su edad y sexo está por debajo del percentil 85. Si está entre el percentil 85 y el percentil 97, estaremos hablando de sobrepeso. Y si está por encima del percentil 97, estaremos hablando de obesidad. Muy bien, pues una vez definido, ¿por qué le hemos llamado a esta charla la pandemia silenciosa? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Está estable? ¿Está aumentando? ¿Por qué llamamos pandemia? Yo creo que le hemos llamado pandemia silenciosa porque no hemos considerado una enfermedad la obesidad y porque ha ido haciendo su curso, afectando la salud, prácticamente sin darnos cuenta, porque cursa de una forma asintomática. Sin embargo, es un problema de salud pública de primer orden. ¿Por qué? La prevalencia de obesidad y sobrepeso, los dos aspectos, desde 1990 hasta la actualidad, no ha parado de crecer. Vaya por delante que en 2016 la OMS publica el dato de que a nivel internacional 124 millones de niños de 5 a 19 años son obesos, pero hay 41 millones de niños por debajo de 5 años que tienen sobrepeso u obesidad. A ello no ha sido ajeno Europa. La prevalencia de sobrepeso y obesidad en Europa, en todos los países, está por encima del 10%, pero es más, hay 3 países que alcanzan por encima del 30%. Curiosamente son Portugal,
España e Italia. Pero no se queda aquí. Viendo cuál es la previsión de lo que va a ocurrir en el 2025, solamente 2 países a nivel de Europa van a mejorar. Ligeramente, pero algo de mejoría, van a ser Austria y Francia. 3 se van a quedar estables, entre ellos España, Irlanda y la República Checa, y el resto va a continuar creciendo. ¿Qué datos tenemos en España? En España el estudio fundamental es el Aladino. ¿Por qué? Porque son medidas reales, no los han aportado fuera de lo que es la asistencia y la evaluación uno por uno. Hay incluidos 16.000 niños entre 6 y 9 años de edad. Bueno, pues si ponemos junto el sobrepeso y la obesidad, estamos hablando de un 40%, es decir, prácticamente 1 de cada 2 niños en ese rango de edad tiene un peso mayor de lo que le correspondería. Entre ellos, un 22% es sobrepeso y el 18% es obesidad. En los chicos hay una mayor proporción de obesidad y en las chicas un poco más de sobrepeso, pero realmente las diferencias no son muy notables entre sexos. Datos muy preocupantes. Y si tenemos este incremento en los últimos años, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué de este incremento de sobrepeso y obesidad? Pueden haber, y hay múltiples causas, pero quizá los 2 pilares fundamentales van a ser el tema de alimentación y el sedentarismo. Existe cada vez más un mayor consumo de alimentos ultraprocesados, tanto lo que es alimento como tal, como bebidas no saludables. ¿Qué es lo que conlleva ello? Un gran aporte de calorías, aporte de azúcares, aporte de sal y aporte de grasas de baja calidad. ¿Qué es lo que hace esto? Sustituye a lo que es la fibra, las proteínas y los micronutrientes fundamentales. Pero es más, este tipo de alimentación no genera saciedad, con lo cual cada vez hay tendencia a comer más. Hay un dato que yo creo que es realmente preocupante y nos debería de poner en alerta. Si vemos qué porcentaje de calorías, debido a productos ultraprocesados, se consumían en los hogares españoles en 1990, era un 11%. En el 2017 hemos pasado a un 31,7%. Es decir, un tema nada despreciable. ¿Por qué ha pasado esto? Pues quizá hay 3 factores que son fundamentales. Una, producción y distribución masivas, es económico, pero además hay campañas de marketing subliminales. Baste con decir que un niño que vea la televisión una media de 2 horas al día va a recibir 15 impactos relacionados con el consumo de estos alimentos. Pero además está estudiado que tienen un impacto inmediato. Si a ello le unimos el sedentarismo fundamentalmente en base a las pantallas, está claro que tenemos 2 elementos que son clave de por qué está aumentando continuamente esta prevalencia de sobrepeso y obesidad. Bien, hemos dicho que es una pandemia silenciosa, pero ¿qué problemas va a tener el niño o el joven inmediatos y posiblemente a largo plazo relacionados con la obesidad? ¿Por qué nos debe de preocupar este tema? La obesidad es esa enfermedad que puede afectar a cualquier órgano del organismo. Por ejemplo, el hígado graso es, dentro de las afectaciones hepáticas en los niños, la más frecuente, la debida a la presencia de obesidad. Problemas respiratorios, niños que durante la noche pueden hacer apneas importantes y que eso va a repercutir en su calidad de sueño y al día siguiente va a tener ya menos rendimiento en el colegio. Pero esto puede también pasar desapercibido. ¿Cuál debería de ser la alarma? El tema de que los padres estuvieran pendientes de ronquidos o que son niños que tienen mayor somnolencia por las mañanas en el colegio. No podemos olvidar la parte del aspecto psicológico. Son niños que tienen un bajo
autoestima, tienen más tendencia a la depresión, tienen peor rendimiento escolar y niños que sufren más bullying. Lo que es la parte de cardiovascular, hemos cambiado de una hipertensión arterial secundaria en los niños, que era lo más frecuente, a pasar una hipertensión debida a la prevalencia de obesidad. No solo es que es la primera causa de hipertensión arterial en niños, sino que en presencia de la obesidad, la afectación de los órganos diana es mayor que si no está obeso. Quizá a veces no tenemos en cuenta aquello lo que es todo el sistema musculoesquelético. Son niños que hacen menos actividad física, pero además tienen unos músculos que tienen menos fuerza y menos potencia, y son lo que llamamos que tienen un analfabetismo físico. Son niños que se mueven peor y tienen mucha más dificultad. En resumen, tienen menos capacidad desde el punto de vista cardiorrespiratorio y menos capacidad de fuerza muscular. Y hay otro aspecto que a veces lo pasamos de largo, y es la afectación cutánea. Son niños, toleran peor el calor, sudan mucho más, tienen una rubefacción cutánea y roces a nivel de la piel. Este aspecto hace que ellos aumente lo que es su baja autoestima y su propia imagen respecto a los compañeros. En realidad se está creando un círculo vicioso. No se mueven, tienen menos capacidad muscular, se mueven menos, y es un problema muy grave. ¿Y a largo plazo? A largo plazo esto pasa factura. A largo plazo esto puede ir a peor. ¿Por qué? Un niño que es obeso tiene más riesgo de ser un adolescente obeso, y el adolescente obeso tiene más riesgo de ser un adulto obeso. Entonces, nuestra intervención tiene que ser lo antes posible, porque si el niño obeso no desarrolla obesidad, conseguimos revertirla para cuando llegue a la adolescencia, probablemente vamos a evitar que ese adolescente sea un adulto obeso. De ahí la necesidad de intervenir en periodos críticos y, desde luego, evitar que ese niño llegue a ser un adulto obeso. Si esto lo dejamos como tal y teniendo en cuenta las manifestaciones que tiene ya en época pediátrica, si continúa siendo un adulto obeso, probablemente estamos frente a una epidemia de enfermedad cardiovascular. Y ¿por qué no? Igual estos niños tienen una expectativa de vida más corta que la que tuvieron sus padres. Bueno, estás hablando de intervención. Vamos a hablar de intervención. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se puede intervenir para cortar o solucionar este problema? Es un tema difícil, porque la obesidad es una enfermedad compleja con múltiples aristas, y para una enfermedad tan compleja no hay soluciones simples. Quizá lo más importante es prevenir. Y la pregunta es, ¿cuándo empezamos a prevenir? Pues yo creo que hay que empezar a prevenir en el momento que la mujer ya está en época fértil, que llegue al embarazo en unas buenas condiciones, que no sea una madre obesa. Estás hablando de la madre. De la madre, que no sea una madre obesa, que no tenga una ganancia excesiva durante el embarazo, porque con ello lo que podemos prácticamente mejorar es el recién nacido. Y en ese sentido estamos frente a los 1000 días de oro. ¿Cuáles son? El periodo del embarazo, el primer y el segundo año de vida, donde ahí la parte nutricional va a jugar un papel fundamental. Es la oportunidad que tenemos de empezar a instaurar estilos de vida saludables. Esto sería por una parte. Sin duda alguna, la familia va a tener un papel fundamental. El niño obeso no es algo aparte si no lo tenemos en el contexto de la familia, tanto a la hora de instaurar hábitos de vida saludable como a la hora de revertir ese exceso de peso. Un aspecto fundamental es el colegio, donde deben de aprender, entre otras cosas, a cuidarse también los niños, y normas de estilos de vida que deben de implementarse allí también. Y, cómo no, el papel de los pediatras en los primeros años de vida, en esto que estamos hablando de los 1000 primeros días. Ahí hay un papel fundamental
Y yo creo que hay un dato ya de alarma antes de llegar a identificar este niño tiene un sobrepeso o es un obeso. Y es cómo va ese niño ganando, cruzando los percentiles. Es decir, está cruzando los percentiles de una forma mucho más marcada de lo que sería esperable para su edad. Esto sería un signo de alarma para poder también ahí intervenir. Claro. Y cuando ya lo detectamos que tiene una obesidad establecida, ¿qué actuaciones se deben de hacer o qué papel puede tener o debe tener el pediatra? Posiblemente qué papel pueda tener los psicólogos, ya que hemos comentado que estos niños tienen una alteración incluso importante o grave de su composición y su visión de la situación. A ver, ¿Qué tratamiento sería el más adecuado? ¿Cómo intervenir? ¿Cómo hacer? si realmente lo que hemos dicho son los dos pilares fundamentales, que es el tema de la alimentación y el tema de la actividad física, lo primero que hay que intervenir es de manera que se planteen unos objetivos que sean realizables. Y para eso es importante conocer la familia y el entorno que tiene. A veces, cuando yo prescribo unas indicaciones a un paciente con sobrepeso o con obesidad, cuando cierro la puerta, una de las preguntas que me hago es, en la próxima visita, ¿cómo voy a saber si realmente ha estado adherido a todo lo que yo le he dicho? Pues bueno, se aprende mucho con esta enfermedad tan difícil. Habitualmente nosotros no prescribimos pastillas, pero prescribimos ejercicio físico. Realmente mi pregunta es, cuando yo le estoy prescribiendo un ejercicio físico, ¿lo va a poder hacer? ¿O le estoy prescribiendo algo teniendo en cuenta todo lo que hemos comentado, si lo va a poder hacer o no? ¿Qué solución le hemos dado a esto? Pues es importante saber cuál es su capacidad cardiorrespiratoria. En base a eso, yo puedo pautar cuál es el ejercicio que tiene que hacer y cuál es su adherencia a lo que se le ha prescrito. Y la familia es fundamental y los psicólogos son importantes para el abordaje del niño obeso. Tienen muchas facetas que realmente conocerlas, sin duda alguna, les va a ayudar. Sus características de baja autoestima tienen tendencia a la depresión y menos rendimiento, sin duda alguna. Yo creo que estamos hablando de un equipo multidisciplinar y es lo que haría falta, con objetivos que sean reales, que sean alcanzables y sin querer ir más a prisa de lo que te permite tener un paciente con estas características enfrente. Claro. En ese equipo multidisciplinar, aparte del médico, el pediatra en este caso, como es lógico, y el psicólogo que hemos hablado, tendría un papel importante también el tener educadores de educación física. No solo la recomendación, sino el ir con ellos, el ver que lo hacen o lo pueden hacer. Sin duda, es importante. Una cosa es lo que prescribamos y otra cosa es lo que se puede hacer. De hecho, nosotros incorporamos profesores de educación física para ayudarnos a conseguir esos objetivos. Pero es más, yo creo que ya el médico, ese equipo multidisciplinar debe de salir a la calle, ya no que el paciente venga al hospital. ¿Y qué hemos hecho para esto? Bueno, pues en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia, los jueves salimos a andar, a hacer marcha organizada con profesores de educación física, con el niño y la familia. ¿Qué nos ha aportado esto? Primero, esa proximidad que tiene la familia con este equipo. Y lo que sí que hemos visto es que los pacientes que están más motivados en este sentido son aquellos cuyos resultados en el tratamiento es mejor. De todas maneras, es tan complicado que a veces los pediatras debemos de ser inasequibles al desaliento e intentar conseguir, por muy difícil que sea, reeducar en algunos casos, que a veces es mucho más difícil que empezar de cero. Hemos hablado de pasada de la escuela. Y yo quería que nos diga qué se puede hacer, por ejemplo, en los comedores escolares y qué se puede hacer, ya que pasan muchas horas allí, con la educación física en los colegios. ¿Qué deberíamos hacer o qué se podría cambiar?
Los comedores escolares tienen un papel fundamental por dos vertientes. Por una parte, el comedor escolar tiene unos menús nutricionales que cumplen la ley publicada en el 2018 y en el que intervinieron pediatras, nutricionistas y salud pública. Y además, enseñar cuáles son esos alimentos, el por qué, poderlos disfrutar. No solamente es una obligación que aprendan los niños a comer las verduras, las frutas, que a veces les resulta más complicado. Y además yo creo que esto es un momento de tener una oportunidad, porque el 66% de los niños preescolares comen en los comedores, con lo cual estamos hablando más de un 50% de los niños que comen allí. Respecto a la actividad física, en este momento hay poco espacio dedicado a la actividad física. Debería de aumentarse el tiempo y ser como una asignatura realmente en que tuviera mucho más protagonismo, sobre todo por el impacto que tiene en la salud del niño. Bueno, hoy hemos hablado de la investigación. ¿Habría alguna medida, hay algo que en la investigación que nos pueda indicar que en los próximos años, en un tiempo corto, podamos mejorar esta situación? Esta situación de la obesidad infantil-juvenil, claro. A mí me parece que a corto plazo es difícil de que podamos conseguir algo. De hecho, es tan importante ver cómo la investigación nos puede ayudar que ha habido una call específica de la Comisión Europea para la prevención de la obesidad infantil. Pocas enfermedades requieren una call tan específica y se han presentado 100 propuestas, de las que a una segunda evaluación han pasado 18. Yo creo que a corto plazo no es fácil que encontremos la solución, pero sí que es verdad que deberemos de empezar con el compromiso de los hábitos saludables desde el principio. ¿Qué puede ser importante para ayudarnos a avanzar respecto a la investigación? Pues los CIBER, que son los centros de investigación de excelencia en red del Instituto de Salud Carlos III, ¿dónde está el CIBER de obesidad? El CIBER de obesidad tiene más de 31 grupos y estamos hablando de los CIBER que hay más de 6.000 investigadores con 500 grupos de investigación y más de 100 instituciones a lo largo de la geografía española. Y el CIBER de obesidad, precisamente por todo lo que implica de las comorbilidades que puede tener, es el más transversal de todo, con lo cual, a pesar de lo difícil que es, creo que debemos de tener esa oportunidad de poder tener una colaboración y, sin duda alguna, establecer aquello que dentro de la investigación nos ayude a revertir esta tendencia. Muy bien, hemos visto que el tratamiento fundamentalmente se basa, obviamente, en cambios del estilo de vida, la dieta, el ejercicio, el apoyo psicológico, el apoyo del pediatra, etcétera. Pero existen también entre los niños o los jóvenes lo que en el adulto llamamos, y es lo mismo, obesidad extrema, obesidad mórbida. ¿En estos casos se puede hacer algo más? ¿O se puede hacer? Sí que existen, realmente existe. Y aquí, si tiene una serie de comorbilidades que requieren ya un tratamiento médico, habría que establecerlo. Lo que es la parte de cirugía nos quedaría muy limitada. Solamente en aquellas obesidades extremas, con un índice de masa corporal del adolescente, estamos hablando, por encima de 35 con comorbilidades, o por encima de 40, un niño consciente ya y que pueda controlarse y 13 años, podría ser un candidato. Hay poca experiencia y, desde luego, en este momento otros pasos previos deberían de darse. Bueno, tenemos dos preguntas del público. Una de ellas es: el marketing es el gran aliado de la industria alimentaria. ¿No deberían las autoridades sanitarias hacer más marketing sobre la vida saludable? Eso nos preguntan. Pues yo creo que en aquello que tiene más impacto en el niño y la familia. Si estamos diciendo el impacto que tiene a nivel de televisión de 2 horas y media, que recibe 15 impactos de marketing, es uno de los puntos a incidir. Y otro, todo lo que es Internet y los canales de múltiples, pues se podrían también aprovechar, porque un niño durante un mes
un niño que gaste estos canales de Internet puede recibir como 1000 anuncios respecto a este. Quizá aquello donde el niño es más accesible fuera donde se pudieran introducir y mayor rendimiento pudiéramos tener. Muy bien, vamos a pasar a otra pregunta. ¿Qué porcentaje de niños obesos son obesos al cumplir 30 años? Es decir, con los adultos. ¿Tienen además diabetes tipo 2 en los niños obesos? ¿Por qué? ¿Y qué porcentaje hay en España? Estos niños pueden desarrollar enfermedades que hasta ahora hemos pensado que estaban limitadas al adulto. Más que diabetes tipo 2, que esto ya es cuando ya son adolescentes más mayores o con obesidades ya mucho más severas, lo que tienen más frecuente es resistencia a la insulina. Realmente, la resistencia a la insulina es, entre todos los marcadores, el más frecuente y el que más pronto aparece. Se asocia en un porcentaje no bajo, aproximadamente un 8%, con hipertensión arterial y se asocia con un 8% con alteraciones lipídicas. Realmente, con estos 3 factores, tenemos la suerte de momento que hay menos de un 1%, pero también es cierto que en función de las cortes donde miremos, aquellos que sean más extremos lo pueden tener. A los 30 años, claro que pueden haber ya que el niño que es obeso desde pequeño, adolescente y tal, claro que puede tenerlo. Y esto la enfermedad cardiovascular de debut precoz. Muy precoz. Muy bien, pues no sé si tenemos más preguntas del público, no tenemos más. Pues yo creo que hemos cumplido con nuestro objetivo. Muchas gracias, Empar. Creo que ha quedado muy claro que es un problema, como tú decías, silencioso, pero que hay que despertarlo, es decir, que no nos podemos dormir con él y que la intervención del cambio del estilo de vida compete a todos, desde las autoridades más altas en nuestro gobierno a el Estado de Salud, los ayuntamientos, la familia, etcétera, etcétera. Y que si todos no se unen a hacer una campaña única y clara, pues es difícil salir de ello. Y como tú decías, yo creo que es muy difícil salir porque, ya lo has comentado, el impacto que tiene subliminar diario no se compensa, como se ha dicho ya, con el impacto negativo de recibir lo bueno, de saber lo bueno, de que hasta los colegios, perdón, la educación física no sea una María, que se la saltan casi todos porque ponen excusas y se afectan. Y tenemos que cambiar la mentalidad de todos. Hemos dado por normal este ambiente obesogénico y eso es muy difícil de cambiar. Pues nada, muchas gracias. Gracias a vosotros.